Bien, y vamos a profundizar en estos resultados que se empiezan a conocer, que se siguen actualizando. Ya estamos en contacto con Nicolás Albertoni, analista internacional, profesor, investigador de la Universidad del Sur de California. Gracias por estos minutos, Nicolás. ¿Cómo estás, Valentina? Un gusto saludarte. Bueno, el lunes cuando estábamos viendo el escenario previo decíamos que seguramente esto iba a tardar en conocerse los resultados, que podía ser que en la noche del martes no hubiera un claro ganador. Y en ese contexto, ¿lo que está sucediendo a esta hora era esperado o implica una sorpresa? Sin duda, por suerte quedó evidencia que de la conversación decíamos que estábamos ante un escenario bastante similar al que se había dado en el 2000 al Gore-Bush, en que, bueno, de hecho en aquel entonces también fue un contexto muy incierto, mucha incertidumbre por aquellas horas, recordarán. De hecho fue un tema que al final del día pasó a la Corte Suprema. Pero acá estamos ante un escenario que, si bien no nos sorprende, de hecho lo habíamos anticipado hace unos días, se da el elemento de qué actores están sobre la mesa. En aquel entonces, en el 2000, no estaba el elemento fraude sobre la mesa. Siempre hay conversaciones y demás, pero los candidatos no hablaban con la lógica y la retórica que ayer lo hizo Trump, de fraude y de no confirmar que aceptará una derrota en caso de que sea la derrota para él. Por eso estamos ante unas horas muy delicadas para una democracia que no estaba acostumbrada a hablar en estos términos. Exactamente. De hecho, bueno, se puede pensar que si esto avanza hacia un litigio podría venirse una crisis institucional bastante delicada. En ese sentido, si esto llega a ser un litigio, ¿cómo son los siguientes pasos? ¿Cuánto puede demorar una definición del presidente? Sí, de hecho, la Constitución, y de hecho la Constitución americana, que es muy interesante para a veces analizarla, habla de estos posibles escenarios. De hecho, está lo que es la 12ª enmienda, que habla de lo que son las elecciones contingentes. Y puede darse el caso, de hecho sucedió una vez en la historia, en 1825, con John Quincy Adams, que al final del día lo que pasa es que el Congreso es quien termina asignando al presidente. Estamos hablando de un elemento totalmente extremo, de que el Congreso al final del día, ya conformado, designaría al presidente si esto pasa al peor escenario. El escenario inmediato es que el 14 de diciembre, que era lo que ya estaba establecido, en los electores, que ya van a haber un grupo de electores para ese entonces, esperemos, terminen por elegir al presidente. Se da esa instancia formal. El 8 de diciembre, unos días antes, los estados deben formalmente llevar, vamos a decir, los resultados de sus estados diciendo quiénes son los electores concretos que participarán en la elección del 14 de diciembre. Si más allá de la retórica y de las tensiones, esto puede resolverse en las próximas semanas, de que hay luces de quiénes son los electores, será un tema de que esto pase a diciembre. Fíjense que hay muchas semanas por delante, pero a mitad de diciembre tendríamos un punto clave de si esto se termina de resolver o pasa a un segundo nivel mucho más complejo. Porque el 6 de enero, recordemos, el Congreso sesionaría, conjunto con Mike Pence, el vicepresidente, y es cuando confirma la elección que se habrá dado para el 14 de diciembre en el colegio electoral. Esto no es normal, pueden pasar días, semanas, pero esto sería un proceso más allá de la incertidumbre que se genera. Si esto a mitad de diciembre no vemos esto que estamos hablando estructural, estamos ante una situación, te diría, única, porque tendríamos que remontarnos al 1800, en los Estados Unidos, ¿no? De que no se confirme un presidente por los canales formales. Nicolás, los estados que todavía están contabilizando votos, donde los escrutinios no están cerrados, están Nevada, Arizona, Wisconsin, todos esos con tendencia a favor de Biden, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska con tendencia a favor de Trump, pero en algunos la diferencia entre uno y otro es muy poquito, menos de un punto porcentual. En ese escenario, ¿se puede hablar de una tendencia a favor de uno u otro candidato a esta hora del miércoles o todavía no? Sí, es muy difícil realmente porque, de hecho, de nuevo, bajo la lógica del colegio electoral y todo lo que hemos hablado en estos días, es complejo imaginar uno por uno hacia dónde se van a mover las tendencias. Lo que sí empezamos a confirmar en términos generales es que las encuestas, que de hecho habían desestimado bastante el voto de Trump, están mostrando otra cosa la realidad ahora, ¿no? Un Trump con un voto sólido, estructural, mucho más de lo que se imaginaba.
Un estilo de votante que, si bien se anticipaba de una manera más técnica, analítica, parece que fue a votar justamente, que era el votante que no compartía y se declaraba que no compartía la visión de Trump, pero sí lo veía como la salvación a sus políticas más conservadoras, ¿no? Era una visión conservadora y veían en Trump en ese camino para sostenerlas o desarrollarlas en el tiempo. Vemos por la distribución de estados y las zonas rurales que efectivamente esa gente que muchos demócratas pensaban que se iba a movilizar al Partido Demócrata porque hablaban en contra de Trump, parece que igualmente Trump, y yo creo que hubo elementos en estos últimos días de la jueza en la Suprema Corte y algunos elementos más que están explicando cómo esa gente no migró al voto demócrata y se quedó con el voto republicano votando a Trump, más allá, repito, de que quizá no coincide con su estilo, pero sí lo ve como una salvación, vamos a decir, a mantener sus políticas conservadoras. Ni que hablar. Nicolás Albertoni, obviamente vamos a seguir mirando con lupa estos números que empiezan a surgir de este conteo de votos. Habrá mucho más para analizar en próximas jornadas. Gracias por estos minutos y estos primeros apuntes de lo que deja la jornada de ayer. Gracias a ustedes. Un saludo.